Muy bien, pues nos encontramos en la serie El misterio de la Nueva Babilonia o el misterio de Babilonia. Ojalá que todos ustedes de alguna manera estas series las sigan y puedan en YouTube o en Internet o en la página de Vida Nueva para el Mundo poder ver los antecedentes, porque son series muy importantes, geopolíticas, históricas, arqueológicas, teológicas y filosóficas, que les van a ayudar a todos los cristianos a ampliar el conocimiento de lo que está pasando en el mundo. Es importante recordar también que tenemos este libro, ¿verdad?, que se llama la Biblia, que ha profetizado con lujo de detalles los acontecimientos que estamos actualmente viviendo y los que vienen después de estos, con siglos de anticipación. Por ejemplo, relacionado a la noticia que acabamos mi esposo y yo de comunicar, de que ya las Naciones Unidas van a proponer la despenalización y la imposición de la pedofilia. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que esto podría ser posible? Y hay un versículo en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 23 de Daniel, donde dice, y hace muchos años me comenzó en el cerebro a tratar de comprender qué significaba esto, y dice lo siguiente, Daniel 8:23, cuando los transgresores lleguen al colmo. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey enigmático y entendido de enigmas, que está describiendo al anticristo. Yo me preguntaba, bueno, ¿cuándo una sociedad se puede realmente calificar que hemos llegado al colmo? Siempre ha habido secuestros, siempre ha habido borrachera, siempre ha habido homosexualismo, lesbianismo, siempre ha habido pedofilia, siempre ha habido escondido bestialismo, ¿verdad? Siempre ha habido guerras, etcétera, etcétera. Entonces yo le preguntaba a Dios, ¿cuándo podemos nosotros considerar que hemos llegado al colmo? Y claro que la respuesta fue precisamente cuando comenzamos a escuchar estas noticias. Aunque siempre ha habido estas perversiones sexuales, nunca nos habíamos imaginado que se podían oficializar, legalizar y permitir sin ninguna condena de parte de los gobiernos de las naciones. O sea, abiertamente. Lo que sigue, escuchen esto, lo que sigue a finales de este año por las Naciones Unidas, ¿saben qué es lo que sigue? Van a permitir el bestialismo. O sea, puedes tener relaciones sexuales con animales también. O sea, el mundo ha llegado a un punto ya de irracionalidad, de, como dicen Romanos capítulo 1, porque Dios los entrega a una mente completamente reprobada. Y esta palabra reprobado en Romanos 1 significa que ya no distinguen entre el bien y entre el mal. Donde los seres humanos, ya esto para mí es bueno o es malo, bueno, para ti es bueno, para ti es malo, y ya no hay una distinción entre lo blanco y lo negro, entre lo negro y lo blanco. Ay, dice Isaías capítulo 5, a los que a lo amargo le llaman dulce y a lo bueno le llaman malo. Ay de aquellos, porque es cuando aquí estamos como humanos, aquí están los animales. Es cuando el ser humano ha comenzado a deshumanizarse y hemos bajado a un nivel más bajo que los mismos animales. Los animales son guiados por instinto y lo que hacen es por instinto, por el chip que Dios permitió que cada uno tuviera. Los leones actúan como actúan, los conejos como actúan, las ardillas como actúan, las hormigas, todo el mundo de los aves, peces y animales tienen un programa. Pero a los seres humanos Dios nos dejó sin este programa para que nosotros decidiéramos, escogiéramos seguir el bien y la voluntad suya y a Jesucristo su Hijo, para al final encontrarnos
en el juicio del gran trono blanco, donde todos estos psicópatas, porque es lo que son, un grupo de psicópatas en el mundo que están tratando de torcer ya, quebrantar, pervertir a los niños para que ya la sociedad que venga sea una sociedad completamente monstruosa. En esta serie que estamos hablando sobre el misterio de Babilonia, es una serie que estamos tratando de descubrir por qué Babilonia es la segunda ciudad más mencionada en toda la Biblia después de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad más mencionada y en segundo lugar Babilonia. Y vemos nosotros que desde el principio veamos rápidamente en Génesis capítulo 10, dichosos los que traigan su Biblia, porque se van a ir en el rapto. Dicen en Génesis capítulo 10, versículo, vean cómo comienza la humanidad de acuerdo a la Biblia. Génesis 10, versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Fue vigoroso cazador delante de Jehová, vigoroso cazador, y fue el comienzo de su reino Babel. La palabra Babel después se convirtió en Babilonia. La palabra Babel significa confusión. La primera ciudad que se edificó en la civilización humana era una ciudad que creaba confusión. La Torre de Babel, ¿se acuerdan? Génesis 11, donde por primera vez se reúnen los seres humanos para hacer la primera reunión masiva en contra o rebelión contra de Dios. Quisieron alcanzar el cielo, hagámonos un nombre, etcétera, etcétera. Y ahí comienza la confusión. Y de acuerdo a la Biblia, damas y caballeros, santos de Dios, de acuerdo a la Biblia, desde este punto de la historia, algo en Babilonia surgió, se estableció como algo fijo que iba a transmitirse por todas las generaciones hasta la venida de Jesucristo, porque encontramos Babilonia como el origen de la brujería, de la astrología, de las religiones y de la confusión filosófica humana que se ha perpetuado a través de los reyes, de los césares que se creyeron dioses, los césares romanos que se creyeron dioses, y todos los grandes dictadores y líderes de la humanidad, Alejandro el Magno, Stalin, Hitler, etcétera, etcétera, han creído todos absolutamente, sin ninguna excepción, que son personas que pueden convertirse en dioses o por lo menos llegar a conquistar el mundo. Este sueño de conquistar el mundo se cumplirá al terminarse la historia humana donde nos encontramos actualmente, y la Biblia termina con dos Babilonias, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18. Una Babilonia religiosa, una confusión impresionante de religiones en el mundo, donde el mundo no va a saber ya qué religión seguir o cuál es la verdadera, sino unificarlas a todas, como se está haciendo actualmente en los Emiratos Árabes Unidos, en la península arábica, donde ya se acaban de levantar 3 construcciones, una para los judíos, otra para los católicos y otra para el Islam. Por primera vez en la historia se juntan las 3 principales religiones del mundo en Arabia para lograr lo que se llama el ecumenismo, que poco a poco las 3 se van a comenzar a mezclar la una con la otra. Ya comenzaron a aceptarse la una con la otra con el fin o la cortina de humo o con la bandera de decir todos buscamos a Dios y todos buscamos la paz, lo cual es la mentira más grande que se esconde detrás de este misterio babilónico. Y en segundo lugar, Apocalipsis termina con capítulo 18 con la Babilonia comercial.
vamos a verlo claramente que Irak es la nación donde se encontraba Babilonia bíblicamente, la nación de Irak. Vamos a ir poco a poco en este estudio viendo de qué forma Irak ha comenzado a resurgir de las arenas del desierto de la historia desde 1990, la guerra del Golfo Pérsico, hasta que Irak se convertirá, escucha bien, en los cuarteles generales del anticristo. Irak será la nación donde estarán las oficinas centrales del futuro gobierno mundial. Todo el poder que Occidente ha tenido, me refiero a Europa, la OTAN, Estados Unidos, que desde la Segunda Guerra Mundial ha predominado económica, política y militarmente, todo este poder que se concentró en Occidente, bíblicamente será trasladado al Medio Oriente. Y ahora el Medio Oriente se convertirá, de acuerdo a la Biblia, en el centro del poder mundial, principalmente por el petróleo. Porque debajo de Irak, de Irán y de Arabia Saudita se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo entero. Y ahora que sobrevino la guerra o la invasión de Rusia sobre Ucrania, Estados Unidos ha llegado a un punto donde ahorita esta nación norteamericana, que tuvo la supremacía política, económica y militar desde la Segunda Guerra Mundial, ante nuestros ojos, Estados Unidos de Norteamérica se encuentra deslizándose en un abismo de autodestrucción moral, económica, militar y políticamente. Este año la recesión en Estados Unidos será inimaginable. Y al mismo tiempo que Estados Unidos ha perdido completamente su control ya sobre el Medio Oriente y sobre Europa, que lo mantuvo durante casi 75 años, se levanta Rusia, China, ahora Arabia Saudita firma un pacto con Irán. Y ya son 4 naciones, Rusia, China, Arabia Saudita e Irán, poderosas en petróleo, en poder militar y en armas nucleares, para desbancar el dólar como el modelo para ya no comprar los petrodólares. Y si se logra esto en este año, donde ya no va a ser el dólar lo que va a prevalecer comprando el petróleo a las naciones, y va a ser el yuan o los rublos rusos, adiós Estados Unidos. Ahorita, ustedes saben, el dólar está en 16 pesos. De 22 pesos que estuvo hace algún mes, está en 16.30 centavos el dólar. Jamás en la historia el dólar había caído tan bajo. Y ahorita el mundo, pues desde luego especulando en Wall Street, ¿verdad? ¿Qué sucederá? ¿En qué invertiré mi dinero? Bla, 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 bla. Que si compro plata, que si compro oro, que si compro bitcoins, etcétera, etcétera. Y ante nuestros ojos, todo esto se está cumpliendo. ¿Cuántos años tenemos predicando que Estados Unidos no aparece en la Biblia? No aparece en la Biblia como un poder militar ni económico, ni siquiera que iba a ocupar una posición de protagonista antes de que el anticristo surgiera. Y ahora viene la pregunta más interesante y la que me he hecho en estos últimos meses. Si ante nuestros ojos ahorita se encuentra Rusia, con China desde luego, y por este lado occidental se encuentra Estados Unidos, Rusia y China, estas dos naciones que son los protagonistas y los que se encuentran en el tablero, son los dos jugadores principales actualmente en el mundo, disputándose el poder de Europa y del mundo entero. Muy bien, si el anticristo va a surgir, cualquiera de estos dos jugadores tiene que desaparecer. Tiene que ser borrado completamente del mapa. Y de acuerdo a la Biblia, Rusia,
va a prevalecer y Estados Unidos se va a hundir. Hace 2500 años los profetas hebreos lo predijeron, lo profetizaron en las Sagradas Escrituras. Jesucristo, cuando apareció, dijo estas palabras: he aquí les digo todas estas cosas para que cuando suceda se acuerden que yo se los dije antes. Y cuando nos acordamos de estas palabras y estudiamos la Biblia y traemos la Biblia a la iglesia y la estudiamos y apuntamos y tomamos notas, etcétera, etcétera, y nos convertimos en discípulos, no solamente oidores, sino en discípulos, en estudiantes de las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo nunca va a permitir que pierdas el camino. Siempre alumbrará tus ojos, tu matrimonio, a tus hijos y a tu familia y a tu trabajo, porque Dios honra a los que le honran. No cabe duda que la nación de Irak, como acabamos de mencionar, se ha convertido en un centro de atención mundial desde la guerra de 1990 del siglo pasado del Golfo Pérsico y posteriormente con el surgimiento del grupo terrorista ISIS, que buscó unificar desde la caída del Imperio Otomano 1923. Recordemos que el Imperio Otomano fue el que realmente derrocó al antiguo Imperio Romano, porque el Imperio Romano se divide en 350 años en el occidente y en el oriente, y el Imperio Romano dura casi más de 1000 años después de que el antiguo Imperio Romano de Roma cae y se convierte en Constantinopla o en Estambul, el centro del poder mundial durante casi 500 años por los musulmanes, por el Imperio Otomano. Entonces, caen los ingleses, los sacan a los otomanos del Medio Oriente a principios del siglo pasado y reparten los ingleses junto con Francia el Medio Oriente. Tú, Jordania, aquí, Israel te va a tocar este pedazo de tierra, Irak este pedazo de tierra, Siria este pedazo de tierra, etcétera, etcétera, y reparten el Medio Oriente los ingleses antes de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto en preparación bíblicamente para lo que iba a ocurrir. Entonces, desde 1923, los musulmanes no han perdido el anhelo, el sueño de volver a convertirse en otro imperio mundial. Lo mismo que Rusia y Putin. Putin cayó en la Unión Soviética en 1991 y Putin entra en el año 2000 a Rusia. La Unión Soviética cae el comunismo, demostrando al mundo que el comunismo es una ideología que no funciona y que provocó millones de muertos, y viene Putin y lo desentierra y ahora quiere recuperar el 30% del territorio que perdió la Unión Soviética cuando en 1991 cayó el comunismo. Y así vemos que esto permanece en las mentes de todos los grandes dirigentes, reyes. Putin quiere recobrar Rusia, los musulmanes quieren recobrar el Imperio Otomano, Estados Unidos quiere, después de la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, continuar prevaleciendo en el mundo, y Europa, Alemania, quiere volver a levantar el nazismo, el Partido Nacional Socialista, y así tienen todos sus sueños de opio. Yo les llamo sueños de opio, porque todos están buscando de alguna manera, ¿verdad?, buscar quién va a triunfar en el mundo, quién va a gobernar a quién, con qué nación me puedo unir o aliar para poder realmente sobrevivir en el mundo tan peligroso que nos encontramos. Y esta es la confusión o la Babel en la que el mundo se vuelve otra vez a ubicar. En 1990 el presidente Saddam Hussein se convierte en el enemigo público número 1. Yo me acuerdo en 1990, fui a un seminario teológico en Sudamérica y les dije a los estudiantes si alguien de ellos podía en un mapa ubicarme a Irak. Alguien me contestó que hiciera una medicina. O sea, todavía Irak
hasta los 90s era así una palabra que, no sé, como ahorita decir Kirguistán, Uzbekistán, Kazajistán, que son las repúblicas en que se dividió la Unión Soviética y que casi no son populares en los estudiantes o en el mundo en general, ni en los mismos cristianos. O como ver que Yugoslavia se divide en Serbia y Croacia, y ya Yugoslavia dejó de existir, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo se encuentra muy confundido. Pero, sin embargo, Saddam Hussein invade Kuwait tratando de apoderarse del petróleo y de todo el Medio Oriente. Como consecuencia, se levanta Papá Bush, el presidente Bush, papá que después también fue presidente, y forma una coalición desde la Segunda Guerra Mundial. No se había formado esta coalición de 29 naciones, con el beneplácito de las Naciones Unidas, para que vayan a Kuwait y saquen a Hussein de ahí. Porque si Hussein se quedaba en Kuwait, iba a poner al mundo de rodillas con el chantaje o extorsionándolos con el petróleo. Así que el mundo no podía, el mundo occidental no podía esto, ni tampoco el mundo oriental. Y aunque Rusia no intervino en la guerra del Golfo Pérsico, ni tampoco China, sin embargo, no intervinieron militarmente. Dejaron que sacaran a Hussein y no intervinieron militarmente. En esta guerra, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, se reúnen los más grandes ejércitos del mundo. Porque vamos a recordar, la Segunda Guerra Mundial estaba Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Rusia en contra de Alemania, Japón e Italia. Entonces, pues eran 3, 4 naciones contra 3 naciones, etcétera, etcétera. Pero en 1990 se juntan 29 naciones. O sea, cada vez se va extendiendo la conflagración y el odio más y más entre las naciones. Y por otro lado se busca la unidad también de los tiburones se comen a los chiquitos, los bancos grandes van a comerse a los chiquitos, los comercios grandes como Walmart, etcétera, etcétera, están acabando con los comercios chiquitos. Y es a donde se dirige el mundo, donde los grandes se apoderan de los chicos. En esta guerra, los más grandes ejércitos se reúnen y desde entonces Irak se convierte en el centro de la atención mundial y de los medios de comunicación. Por causa de que desde entonces, desde los 90s, los continuos conflictos han continuado en el Medio Oriente. Y ahora, cuando cae Hussein y cuando ISIS no logra el sueño de poder establecer el califato en el Medio Oriente o el antiguo imperio otomano, porque el presidente Trump acaba con ISIS, se juntan los sobrevivientes de ISIS, síganme con cuidado, se juntan todos los terroristas sobrevivientes de ISIS, se juntan con los de Al-Qaeda. ¿Se acuerdan que Al-Qaeda allá en Pakistán, verdad, lo agarraron y lo mataron en un grupo de los Navy SEALs que mandó a Estados Unidos? ISIS, Al-Qaeda, se juntan con los talibanes de Pakistán, con Hamas de la Franja de Gaza y con el grupo Hezbollah, que radica en el Líbano, financiado por Irán. 5 grupos terroristas. ¿Dónde creen que se encuentran? ¿En Metepec? Estos 5 más grandes grupos terroristas se encuentran actualmente en Afganistán. Y bíblicamente, Afganistán y Pakistán, Ezequiel capítulo 38, ya hablamos sobre la invasión de Rusia sobre Israel, van a formar parte de Rusia para invadir a Israel. Qué interesante también que Putin, uno de sus principales, porque Putin, independientemente de lo que sea, es un estratega militar, exdirector de la KGB, del Departamento del Servicio Secreto de Inteligencia de Rusia y de la antigua Unión Soviética, antes de que fuera presidente de Rusia, y él claramente sabe que si él puede adherirse y ayudar a los musulmanes
que es casi, ¿verdad? Ya son más del 50% en el mundo, más en Europa, y les comienza a proveer de armas y de dinero. Ha tenido 4 reuniones este año, Putin, con los más grandes líderes musulmanes del mundo, principalmente con el Ayatollah Khomeini de Irán. Y la Biblia dice que cuando Cristo regrese, las naciones que se van a unir a Rusia serán todas musulmanas. Qué increíble es este libro. Qué increíbles descripciones y detalles nos deja la Biblia. Yo me he encontrado con maestros ateos que me dicen, y les digo, es que la Biblia es maravillosa, ya la leí. ¿Qué dice? A ver usted, cabeza de melón. ¿Qué dice Ezequiel 38, maestro? Usted dice que ya la leyó. ¿Qué dicen las profecías de Mateo 24? ¿Qué dice la Biblia acerca del anticristo y cómo va a terminar el mundo? Y se atreven a decir, ya la leí. O está llena de contradicciones. Esta es la forma en la que se esparcen las mentiras en el mundo entero por el ataque a la verdad. El ser humano siempre odiará la luz y la verdad. Entonces, desde entonces Irak se convierte en un centro de atención mundial por causa de tantos conflictos y de estos grupos terroristas. Y antes de examinar y pasar a examinar, a analizar las evidencias bíblicas para la reconstrucción, escúchenme, ya se está tratando de reconstruir la ciudad de Babilonia. Porque si Babilonia va a ser la ciudad o el centro comercial más grande del mundo y los cuarteles generales del anticristo, tiene que haber ya, si nos encontramos al final de la historia, intentos que ya están tratando de hacer esta construcción ahí mismo en la ciudad de Babilonia. Estas profecías bíblicas comenzaron a tener o a cobrar realidad cuando en 1927 se descubre petróleo en Irak. Ahí comenzó a revolotearse el gallinero. Descubren petróleo en 1927 en Irak y sus pozos inmensamente, que son billones de litros que tienen de petróleo, antes de que hasta 1932 Irak se convierte en una nación independiente y antes de que Saddam Hussein tomara el poder. Vayamos ahora rápidamente a Jeremías capítulo 51, porque a los que les interese apuntarlo, hay 3 libros en la Biblia que mencionan claramente la reconstrucción de Irak, de que Irak no será destruida hasta la segunda venida de Cristo, lo cual significa que va a sobrevivir la Tercera Guerra Mundial junto con Irán, y son Isaías, Jeremías y el Apocalipsis, principalmente 2 en el Antiguo y 1 en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, aquí en Jeremías capítulo 51 se profetiza claramente que Babilonia sería reconstruida, y esto quita toda sospecha y toda especulación, toda hipótesis de que, pues a lo mejor Babilonia es un lenguaje espiritual, como han espiritualizado el libro de Apocalipsis, los alimianistas. No, pues a lo mejor esto no es realmente porque esto ya se cumplió históricamente. Sin embargo, cuando la Biblia nos deja una profecía de esta categoría, de esta clasificación, de este tamaño, de este grado, la Biblia ubica la región geográfica de lo que nos está hablando para que sepamos que cada vez que tú encuentras en la Biblia la tierra de los caldeos, apúntalo, o la tierra de Sinar, es la región que ocupaban Irak y Siria antes del siglo XX, que se conocía como la Mesopotamia, o sea, entre 2 ríos. Mesopotamo significa entre 2 ríos, el Tigris y el Éufrates, que bajan desde Turquía por todo Siria y desembocan en el Golfo Pérsico.
Entonces veamos nosotros estas evidencias tan importantes de distinguir para saber que Babilonia va a terminar, se va a convertir en una ciudad y será destruida hasta la segunda venida de Cristo. Jeremías 51, versículo 60. Ya está por terminar esta profecía que ocupa el capítulo 50 y 51 y dice así, Jeremías 51, 60. Y dijo escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir ¿sobre quién? Sobre Babilonia. Todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que había de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre, ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio. ¿Perdón? ¿Dónde se encuentra el Éufrates? Junto a Irak y Siria. Lo echarás en el río Éufrates y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Vayamos ahora a Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13. Y veamos ya con más detalles, con más claridad, las profecías bíblicas que de una forma ineludible, de una forma categórica, dogmática, se podría también decir, Babilonia durará y hasta la segunda venida de Cristo será destruida, porque ahí estarán las oficinas del anticristo. Dice Isaías capítulo 13, versículo 1, profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Nos saltamos al versículo 9. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Me detengo ahí. Estos acontecimientos cósmicos los comparas con Mateo 24, 29 y 30, que son los acontecimientos cósmicos que sucederán cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Entonces vemos que Isaías, 700 años antes de que Juan escribiera y Mateo escribiera las profecías de Jesucristo, Isaías está registrando los fenómenos cósmicos que van a suceder cuando Babilonia sea destruida, que será en el tiempo de ¿cuándo? De la segunda venida de Jesucristo. Castigaré al mundo por su maldad, versículo 13, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Qué pecado menciona el Espíritu Santo que resalta sobre todos los pecados que hay, que Dios vendrá principalmente a destruir? La soberbia humana, la altivez a la que el ser humano ha llegado en el siglo XXI, al grado, escúchame, que el director del Foro Económico Mundial, apúntalo y googléalo, Foro Económico Mundial, se llama Klaus con K Schwab. Klaus Schwab se reúnen una vez al año, casi ya 2 veces al año, en Davos, Suiza, con la mayor parte de los expresidentes norteamericanos, ex descendientes de la realeza, ex politólogos y filósofos, con la crema innata de la política y del pensamiento para planear cómo va a ser el mundo. Ellos han determinado que tienen ahora
la soberanía sobre las naciones. En esta página del Foro Económico Mundial dice lo siguiente: el secretario particular de Klaus Schwab se llama Noah Harari, con H. Harari es un judío de menos de 45 años de edad. Acaba de declarar públicamente: Jesucristo es un mito. Escucha muy bien. Cristo no nació ni resucitó. Dios no existe. Y ahora la diosa a la que debemos nosotros adorar es a la diosa de la ciencia. Porque a través de la ciencia y la tecnología moderna vamos a crear una nueva raza humana. ¿Qué diré? Virgen del Socorro, de los santos, de la Macarena, Jesucristo, María y José, el burrito que los acompañan. ¿Qué palabras podrían expresar tanta soberbia? Donde llega este grupo, que es la élite, es lo que se llama el transhumanismo. Yo tengo una conferencia, búsquenla en YouTube, sobre el transhumanismo, donde explico claramente la forma en la que ellos quieren llevar a cabo este sueño o esta meta. Convertir una raza mejor. Y es claro, no es sorpresa, porque si creemos que venimos de las amibas y que somos de los protozoarios y que la evolución ahora podemos, si somos el resultado de una evolución, pues vamos a seguir evolucionando, y ahora la tecnología y la genética y la biología y todo esto que hemos descubierto nos va a ayudar a poder mejorar al ser humano, y vamos a crear, a cruzar al ser humano el ADN de un vampiro con un ser humano, o con un murciélago, o con un borrego, o con un caballo, para que el ser humano tenga las capacidades de radar que tienen los murciélagos, para que el ser humano tenga de las arañas, con el ADN de la araña pueda el ser humano ser como el hombre araña y crear un hilo más resistente que cualquier fibra sintética. Vamos a usar el ADN, la genética, la tecnología para convertir un Superman. Yo le llamo marihuanadas. No hay otro nombre. Hombres que son la cúspide de la ciencia actualmente, que tienen el control de todas las industrias farmacéuticas del mundo, tienen el control de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, tienen el control de todos los medios y las grandes empresas de comunicación del mundo entero. Llámale Internet, Google, Amazon, Facebook, Instagram. Ellos controlan todo eso. Ellos. Cuando venga Dios, castigará la soberbia del ser humano. Y este grupo que se encuentra ahorita en el siglo XXI, planeando el futuro del mundo, simplemente creyeron la mentira que desde el principio de la Biblia Satanás le dirigió a Eva. ¿Se acuerdan? Serán como dioses. Y esta mentira ha prevalecido a través de toda la historia humana. Los faraones se creyeron dioses, los césares romanos se creyeron dioses, mandaron que los adoraran. Alejandro el Magno se creyó Dios y acabó muerto, ¿verdad? De un cruzón que se dio ahí de mota con coca, con quién sabe qué tantas cosas, con cerveza Modelo, quién sabe qué tantas cosas más se metió, ¿verdad? Adolfo Hitler, que tuvo que suicidarse. Friedrich Nietzsche, el padre del ateísmo del siglo XX, acaba loco en un sistema psiquiátrico y se convierte en un homosexual. Y así vemos a toda esta historia a través de los siglos, ¿verdad? Benito Mussolini lo cuelgan en la plaza y lo matan. José Stalin acaba completamente loco, paranoico, manda a matar a toda su familia. Y así podemos recorrer la historia para buscar Napoleón Bonaparte en la isla de Santa Elena. Muere completamente, aunque Napoleón se salva porque dicen que se convirtió antes de morir. Pero la historia humana es testigo que realmente nos creemos dioses. El otro día en un programa de televisión alguien me dijo:
oiga, ¿usted cómo podría debatir a un ateo? Le dije, mira, un ateo, si viene a tu vida, te dice, le pregunta, dice, tú no crees en Dios, ¿verdad? No creo en Dios. Bueno, vamos a definir la palabra ateo etimológicamente, para que veamos la confusión que existe aún en los mismos politólogos y ateos que se creen que tienen más inteligencia que cualquier cristiano. La palabra ateo viene de a, el prefijo a, que significa sin, a Dios. Ateo es sin Dios. Entonces, una persona que me dice, yo no tengo Dios, le digo, tú al no tener a una deidad, ni reconoces a un Dios, llámale como quieras, en ese momento te conviertes tú en Dios. Porque mi pregunta que yo te hago es, ¿quién va a decirte la diferencia entre el bien y entre el mal? Pero eres sin Dios, tú vas a crear tus 10 mandamientos, tu código de conducta, tu código moral. Por favor, ¿me harías el favor de escribirme cuál es tu código de conducta y de moral? ¿Podrías tú crecer como ateo y que llegue tu hijo y que le digas, no fumes marihuana, y que te conteste tu hijo, papá, ¿con qué derecho me dices que no fume marihuana si tú eres un adúltero con mi madre? Y tú eres un alcohólico y nos abandonaste. Tú vienes a decirme que yo no haga esto cuando tú no tienes principios de moral. ¿Cuál es tu moral? ¿Quién te dictó tu moral? ¿Para ti es malo fumar marihuana? Para mí es bueno. Por favor, papito, no me vengas a reglas de moral, porque no lo mereces ni siquiera. Te has confundido en tu propio juicio filosófico. Eso es lo que terminan, en la locura total, como acabó el padre de los ateos, Friedrich Nietzsche. Y continuamos aquí en Isaías 13. Acabaré con la altivez y dice el versículo 13, porque haré estremecer los cielos, la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Nada de estas cosas han sucedido todavía. Nos encontramos precisamente ante un pasaje donde la tierra, la inclinación de 23 grados y medio que la tierra tiene sobre su eje, será movida de su lugar. Y de acuerdo a los mismos astrónomos y los mismos paleontólogos y los mismos antropólogos, ¿verdad?, están conscientes y coinciden en que si la tierra se mueve 2 o 3 grados a la izquierda o a la derecha, viene un caos completamente de la misma gravedad que sale del centro de la tierra, y la tierra no podría continuar existiendo más. Todo esto se cumplirá en el tiempo en que Jesucristo regrese. Y todo esto está relacionado con esta ciudad, un lugar geográfico que la Biblia llama Babilonia, la confusión. Mi pregunta para despedirme es, la razón por la cual tú te encuentras confundido en cuanto me divorcio o no me divorcio, ¿seré gay o no seré gay? ¿Seré lesbiana o no lesbiana? ¿Me iré con este muchacho o no me iré con este muchacho? ¿Haré este negocio o no haré este negocio? ¿Cómo puedo educar a mi hijo? Hermano, me está diciendo, ahorita me encontré una señora, mi hijo lo que me mandar al psiquiatra porque está loco. Le dije, ¿es cristiano? No, entonces el psiquiatra lo va a acabar, porque el psiquiatra lo único que va a hacer es darle pastillas tranquilizantes y va a salir de Guatemala o Guatepeor. El único que puede cambiar al ser humano es la sangre de Cristo. Es el antídoto que nos dejó la Biblia. Y para la gente es locura esto. ¿Cómo? Sí, la muerte de un hombre hace 2000 años que Dios levantó entre el cielo y la tierra es la respuesta a disque la sabiduría y la intelectualidad de seres humanos, que con la muerte de Cristo deshace y azota completamente y enloquece la sabiduría de los seres humanos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Cómo puede mi futuro y toda mi vida depender de un hombre que murió hace 2000 años en una cruz? La Biblia dice, en él hay salvación. Y no tienes más que venir a la cruz y decirle, Señor, creo en ti. Ni en Buda, ni en Mahoma, ni en Zoroastro, ni en Mahatma Gandhi, ni en el Maharaji Tachi Karachi, el de los Beatles, ¿verdad? Y los gurús que por todos lados se levantan, el Dalai Lama que ya lo agarraron con pederastia, el Dalai Lama que ya lo agarraron, el líder de los budistas actuales, retratado besando niños en la lengua y acariciando a una niña discapacitada, casi acercándose a sus senos. Vemos todos estos ídolos que son completamente de periódico, ¿verdad? ¿Ese es el que quieres tú seguir? ¿Cuál es tu líder? Dime, como hicimos en México, ¿quién es tu gallito Giro?
Y compáralo con Jesucristo, simplemente, lógica elemental. ¿Cuál es tu libro favorito? Compáralo con la Biblia. Y no vas a encontrar absolutamente ninguna razón para poder ni siquiera seguir confundido. Entrégale tu vida hoy a Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Ya no sigas en esa vida que tú estás llevando. Hay alguien en la cruz que pagó y murió por nuestros pecados. Fue enterrado, crucificado y resucitado a los 3 días para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Lámpara es a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. No hay nada torcido ni perverso en tu palabra. Tú es recta a los que entienden y sabiduría a los que la han alcanzado y la han logrado descubrir. Gracias porque toda palabra de Dios es útil para redarguirnos, corregirnos, instruirnos para que seamos seres humanos maduros, intelectual, espiritualmente, mentalmente, y conozcamos a Jesucristo, el cual vino a revelarnos a su Padre y a decirnos: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ven a Jesús en este momento, que Él abre sus brazos y te dice: te amo. La Biblia dice que Dios te ama y que Él viene pronto por nosotros para rescatarnos con todos nuestros hijos. Gracias a Dios, aleluya, que nuestros hijitos irán con nosotros, nuestros nietos, nuestros bisnietos, de esta generación perversa y maligna que ha llegado ya a convertirse en un verdadero basurero, pero que en medio de esta maldad sobre nosotros resplandecerá la luz, para que no estamos en tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Somos hijos de la luz, no de la oscuridad, porque no nos ha puesto Jesucristo para la ira ni para el juicio final, sino para salvación. Dile: Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento sinceramente de toda mi vida pasada. Creo que en esa cruz pagaste por ellos, derramando tu sangre, y a los 3 días resucitaste de los muertos, para que en este momento yo te pueda decir: Señor Jesús, entra a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué buenas noticias, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias, Padre, por este libro maravilloso. Gracias, Padre, por la Biblia. Puras malas noticias en los noticieros, la televisión. Por eso se llama evangelio. A que no sepa, la palabra evangelio significa en el griego buenas noticias. Son las buenas noticias que Dios nos da en medio de esta generación perversa y maligna en la que estamos viviendo, y en la que el carácter del ser humano se descompone cada día más y más, como lo dicen las noticias y lo testificamos a nuestro alrededor. Abran su Biblia rápidamente en el libro de Daniel y vamos a continuar con esta serie. Les recomiendo que
busquen en YouTube, en las redes sociales, la serie El Misterio de Babilonia, para que puedan ustedes compenetrarse, entender hasta este momento qué es lo que está pasando en el mundo y por qué Babilonia es la ciudad más mencionada en la Biblia después de Jerusalén. Y si el Espíritu Santo le ha dado esta importancia a Babilonia, es porque la tiene y porque detrás precisamente se encuentra un misterio, ya que Babilonia, todo esto lo compartí en la conferencia anterior, viene de la palabra Babel, que significa confusión, y después se cambió el nombre a Babelonia o Babilonia, que ya se conoce como el famoso imperio babilónico, que en el libro de Daniel lo dirigió principalmente el rey Nabucodonosor, y Saddam Hussein, el expresidente de Irak, porque Babilonia se encuentra geográficamente en donde se encuentra actualmente la nación de Irak. Entonces, esta región entre Siria e Irak se conocía como la Mesopotamia, que significa la tierra entre dos ríos, que son el Tigris y el Éufrates. Entonces, cuando venimos a Babel, encontramos desde el capítulo 10, que repito, ya no vamos a busquen las conferencias anteriores, comienza Nimrod, el primer poderoso que hubo dictador en el mundo, que trató de centralizar los gobiernos, las religiones en la tierra de Sinar, la tierra de los caldeos, o lo que es ahorita Irak. Cuando Saddam Hussein gobernó y perdió la batalla Operación Desierto en 1990-91, cuando quiso invadir Kuwait, 5 años antes Hussein gastó billones de dólares en reconstruir Babilonia. Y levantó, todavía pueden ir, ahorita la ciudad se llama Bildad, le quitaron el nombre Babilonia, pero se llama Bildad, está a 80 kilómetros de la ciudad de Bagdad, en Irak. Y ya vemos que este hombre Hussein mandó imprimir una moneda con la esfinge de Nabucodonosor y su retrato de él del otro lado, porque él comenzó a decir Hussein que él era el descendiente de Nabucodonosor y que espíritus le decían que tenía que reconstruir la ciudad. Imaginémonos nada más, eso sin conocerle la Biblia. Entonces no hay nada de coincidencial ni accidental en los eventos que tienen lugar en el mundo. Cuando los conectamos y juntamos las piezas del rompecabezas, tenemos un panorama mucho más claro para poder discernir y percibir la realidad del mundo que estamos viviendo. Muy bien, Babilonia comienza pues con Nimrod, se levanta la torre famosa de Babel, donde por primera vez existe en la Biblia la primer rebelión masiva contra Dios, el primer intento de abortar los mandamientos de Dios, porque antes de Babel Dios le dijo a Noé, después del diluvio, vayan por el mundo, dispérsense por todo el mundo, propáguense por el mundo, fructifíquense. Pero llega Nimrod, un tipo del anticristo, y le dice a toda la gente en aquel tiempo, no, concentrémonos en un solo lugar, levantemos una torre, hagámonos un hombre, edifiquemos una ciudad para nosotros. Entonces vemos que este pensamiento de la centralización de los gobiernos no es coincidencia que en la Biblia termine con un personaje llamado el anticristo, donde se menciona que este hombre va a centralizar, ¿qué cosa? Los gobiernos. O sea, pronto viene este dictador mundial para poder ejercer el control global a través de un solo gobierno. Y el siglo pasado esto no podía ser realidad, ni hace 10 o 15 años, hasta el siglo en que tú y yo estamos viviendo, simplemente porque no había la tecnología que tenemos actualmente para que esta posibilidad sea una realidad, ya que con la tecnología que tenemos y la genética que tenemos, el ser humano cree
que es Dios y que podemos levantarnos sin tener necesidad de Dios y gobernarnos sin tener necesidad de una ley moral, de códigos de conducta ni de moral, porque nosotros somos dioses. Ya que si venimos de una amiba y somos el proceso accidental de la teoría de la evolución, pues simplemente el ser humano tiene que mejorar. Y ahora la tecnología nos va a ayudar a mejorar, mezclando el ADN del ser humano con animales, o a través del transhumanismo, o de la inteligencia artificial, o de los nuevos descubrimientos de la genética. Y todo lo que le estoy contando no es más que ciencia ficción, que los que están detrás, que es un grupo que se llama el Foro Económico Mundial. Métete al internet y búscalo y ve los estatutos que declaran ellos diciendo Dios no existe. Este foro controla los gobiernos del mundo actualmente. Cristo es una mentira, Dios no existió, vamos a ser dioses. Y están inclusive llegando a la psicopatía, a la locura de decir y atreverse a poder aseverar que la muerte va a ser considerada una enfermedad. Que como todas las enfermedades las podemos conquistar y nos vamos a convertir en inmortales. Gracias a la diosa de la tecnología. Entonces, todo esto tiene su origen desde Babilonia y a través de toda la historia, Satanás que estuvo detrás de Nimrod, encontramos el mismo patrón, el mismo factor común denominador. Todos los faraones se creyeron dioses. Todos los césares romanos se creyeron dioses. Y mencionamos a Atila, a Gengis Khan, mencionamos a todos los grandes conquistadores, Alejandro el Magno, los dictadores del siglo XX, ¿verdad? Lenin, Hitler, Benito Mussolini, Mao Zedong, etcétera, etcétera. Todos estos hombres que han ocupado posiciones de poder a través de la historia han soñado, han anhelado lo mismo que está en la Biblia: llegar a ser ellos los que controlen el mundo o extender su imperio hasta donde pueda llegar, ¿verdad? El conocimiento humano para poder realmente convertirse en los dueños del planeta Tierra. Y este sueño lo alcanzará el arte principal o la obra de arte principal de Satanás, que se llama el Anticristo, que posiblemente ya nació y ya está en el mundo. Les digo que vayamos al libro de Daniel, capítulo 2, capítulo 1, vamos a comenzar con el capítulo 1, porque desde el imperio babilónico vamos a encontrar que Babilonia no solamente es el origen bíblico y en la vida real, sin que mucha gente lo sepa, por eso se llama el misterio de Babilonia, porque en Apocalipsis 17 se le llama la gran ramera, el misterio, Babilonia, la gran ramera, la madre de las abominaciones de toda la tierra. Apocalipsis 17:5. ¿Por qué se le llama un misterio a Babilonia? Porque detrás de este sistema, de esta ideología, le podríamos llamar también, detrás de esta sociedad secreta que fundó Nimrod, se pusieron los cimientos, los fundamentos, para que a través de toda la historia el mundo creciera, y los puso Satanás, para que todo se levantara conforme al patrón que está establecido en Génesis capítulo 11. Que el ser humano se llegue a creer Dios y finalmente con la tecnología Satanás cumplirá su sueño levantando al anticristo. Pero encerrado detrás de esto, de un solo gobierno, una sola religión, Babilonia es el origen de la astrología, brujería, hechicería y la magia. Todo lo que es perteneciente al ocultismo son las sociedades como los Rosacruces, masonería, los caballeros templarios, lo que fundó la teosofía de Elena Blavatsky.
Todas estas supuestas sociedades secretas encierran el mismo ADN. Todas están relacionadas con el ocultismo, todas ponen cortinas de humo para que tú no sepas realmente lo que se encuentra detrás de sus fundamentos diabólicos, porque precisamente este es el propósito satánico: cegarnos a los seres humanos de todo lo que está pasando en el mundo. Cristo dijo: el día que conozcas la verdad te hará libre. Cuando tú comiences a estudiar este libro, las vendas te van a comenzar a caer, porque Jesucristo es la única verdad absoluta del universo. Y por desconocer la verdad, el mundo es esclavo de la mentira. Y nos creemos todo lo que dicen los noticieros, lo que dicen los periódicos, los medios masivos de comunicación, precisamente por ignorar la verdad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el mundo vive un relativismo. O sea, lo que es verdad para ti, para mí no es verdad. Una verdad absoluta no existe. Y por eso el propósito de la agenda global es claro: destruir el cristianismo, acabar con la familia. ¿Cómo? A través del aborto, matrimonios gays, movimiento LGTB, pedofilia, que ya se va a legislar la pedofilia, y a través de esta destrucción de los valores que forman parte de la institución más santa y más sagrada que Dios estableció, que es el matrimonio. Ellos creen que al hacer a un lado esto, las verdades absolutas son completamente desechadas, abandonadas, alejadas, y establecen ellos su ideología, su filosofía satánica. Nosotros somos dioses. Vamos a cambiar otra ética, otras leyes morales. La verdad no es lo que tú crees, sino lo que tú piensas. Ya no es Dios, somos nosotros. Tenemos cada uno nuestra propia verdad. Veamos esta secuencia de ocultismo, brujería, que continúa, escúcheme con mucha atención, continúa en casi más del 90% de los gobiernos del siglo XXI. Casi la mayor parte de los gobernantes en el mundo actualmente tienen brujos, ocultistas, astrólogos, magos, hechiceros, reuniones secretas de espiritismo donde invocan el espíritu de Cuauhtémoc, el espíritu de su abuelita, díganme qué quieren que haga yo, etcétera, etcétera, porque este ocultismo, esta sensación de que podemos tener contacto con el más allá, no saben que su contacto no es con Dios, todo lo contrario, es con el mismo mundo de los demonios. ¿Por qué lo hacen? Porque no conocen, están cegados, y por el hambre de la curiosidad. Quiero consultar voy a morir, cómo va a ser mi gobierno, etcétera, etcétera. Pero esto corre por todas las páginas de la historia y por todas las páginas de la Biblia. Daniel capítulo 1, versículo 20 y 21. Nos encontramos con un hombre llamado Daniel, judío, que está al servicio del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y escuchemos qué cosa controlaba el imperio babilónico. Daniel 1:20. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, o sea, a los muchachos, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Capítulo 2, versículo 2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. A través de toda la historia vemos este fenómeno. Los presidentes, los gobernantes, los dictadores, los reyes. ¿Se acuerdan ustedes de los zares de Rusia? Con el famoso Nicolás II, el último zar de Rusia, que fue derrotado a principios del siglo pasado, 1910-15, y entraron los bolcheviques, la revolución bolchevique, que se estableció el comunismo por primera vez en la historia cuando mataron a los zares. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que Nicolás II tenía a un brujo llamado Rasputín? Y se han hecho películas y hay libros de él. Era un hombre como de 2 metros de altura,
que tenía poderes diabólicos y sanaba a la gente. Y la emperatriz lo jaló al palacio. Era un hombre que andaba por ahí por las calles y comenzó a dar cuenta que tenía poderes, etcétera, etcétera. Lo quisieron envenenar 2 veces y el veneno no le hizo efecto. Era impresionante la forma como este hombre, ¿verdad?, manifestaba un poder satánico. Y desde ese momento la emperatriz, ¿verdad?, de Rusia, la esposa del zar Nicolás II, lo hizo su principal consejero. Y vemos que finalmente el zar, su esposa y todos sus hijos fueron asesinados. Es la factura que le cobró Satanás finalmente a esta familia. Y ahí se terminó los zares de Rusia. Ya nunca más volvió a haber zares en Rusia. Veamos ahora el versículo 10 del capítulo 10, del capítulo 2 otra vez, Daniel 2:10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Para los que no entiendan el trasfondo, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño de una estatua que lo explica el capítulo 2, gigantesca, y se enojó porque cuando consultó a los brujos y a los astrólogos y a los hechiceros, nadie le pudo contestar qué significaba ese sueño. Y le dijeron: no existe en el mundo ningún mago ni astrólogo que pueda interpretar este sueño. Y vemos más adelante que Daniel, el muchacho cristiano que estaba al servicio, que fue arrebatado de Israel en el primer exilio, el año 2586 antes de Cristo, Dios le revela el misterio a Daniel y Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor y Nabucodonosor lo hace primer ministro de Babilonia. Pero vean ustedes, quiero que vean ustedes la cercanía de estos emperadores con el mundo del ocultismo. Capítulo 2, versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Capítulo 4, versículos 7 y 9. Vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y finalmente el capítulo 5, versículos 11 y 12. Y aquí Daniel está bajo el imperio que derrotó al imperio babilónico. Y de acuerdo a la historia sabemos quién fue: los medos y los persas, que conquistaron al imperio babilónico. Y Daniel entró también al imperio medo-persa como primer ministro del rey. De la sabiduría que tenía Daniel, que Dios le había dado, comparación con todos los mundos ocultistas de los consejeros del rey. Capítulo 5, 11 y 12. En tu reino, le dice al rey de Medo-Persia, Daniel, hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Vemos pues el énfasis en la Biblia, sobre todo en el libro de Daniel, en el imperio babilónico, que no es coincidencia, que dominaba completamente el misterio de Babilonia, que había un poder de las tinieblas que no era más grande que el poder de Dios. Dice 1 Juan capítulo 4, mayor es el que está entre nosotros que está en el mundo. Cuando me dicen, oiga, si una bruja le lanzó una maldición, se le va a regresar. ¿Saben ustedes eso? Que cuando una bruja o un hechicero te lanza una maldición, o maldice a tus hijos, o maldice tu matrimonio, y tú vives en pecado, la maldición te llega. Esto es real. ¿Se acuerdan ustedes en Haití de los famosos muñecos del vudú?
que son muñecos que agarran los budistas, los brujos del vudú, y le entierran alfileres. Y llega doña Chencha: oiga, señor brujo, me cae bien mal doña Pancha, a ver, agarra un muñeco, esta va a ser Pancha, y le comienza a clavar alfileres. Ahora, en el nombre de Satanás, que doña Pancha le dé un ataque al corazón, o que se muera, o que le dé cáncer o artritis, etcétera, etcétera, y esa maldición opera. Es real. ¿Cómo es la única forma que somos protegidos? Salmo 91:1: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 37: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si no quieres que en tu casa entre el mal, y principalmente cuando los que tienen hijos menores de edad, de 4, 5, 6, 7 años de edad, el marido anda en pornografía, o anda robando, o cometiendo fraudes, se hace un portal, tu casa se hace un portal, que es un lugar que se abre en el espacio invisible, comunicándose con el mundo de los espíritus, para que los demonios entren a tu casa por esa vía del marido que vive en adulterio, o de la mujer que vive en adulterio, o del hombre que vive en pecado. Le abre la puerta a Satanás en cuanto te apartas de Dios. Y esto es absolutamente real. ¿Qué es la astrología? No es astronomía. No confundas la gimnasia con la magnesia. La astronomía es el estudio de los astros. La astrología es el estudio de los astros, creyendo que los que son de Virgo, y tú que eres Virgo, yo soy Géminis, no nos llevamos. Cabeza de mazorca. Y creer que existe una forma en la que los astros pueden gobernar los horóscopos, y están en los periódicos y en las revistas, y los consultan reyes, gobernantes, gente culta, escritores, politólogos que no son cristianos. ¿Qué dice mi horóscopo hoy? No compres, pues no compro. No vendas, pues no vendo. O te vas a encontrar esta semana con una muchacha, etcétera, etcétera. Y llegamos a creer, somos tan idiotas. La palabra idiota viene del griego idio, que significa tonto, para que no crean que es una grosería. Somos así tan tontos y tan necios de creer que podemos depender de la luna y de Marte para que me diga Marte: hey, Armando, no compres mañana. Veamos en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, la advertencia de Dios al ocultismo, capítulo 18. Deuteronomio 18. Versículos del 10 al 13. Los judíos iban a entrar a la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán estaba infiltrada de brujos, hechiceros, caníbales, pedófilos, pederastas, homosexuales. Era completamente, toda esta gama que estoy mencionando la controla el mundo de las tinieblas. Y Dios le dice al pueblo que Él llamó para que dieran testimonio a las naciones en qué oscuridad vivían. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, que son los astrólogos, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte al espíritu de Cuauhtémoc. Las sesiones famosas de espiritismo, que se juntan en una mesa, se agarran de las manos y está un medium, y el medium es la persona que ha sido señalada para que traiga el espíritu de la abuelita, de tu tío o el fulano de tal, y comienzan a agarrarse las manos y es real, comienzan a oír voces que se comunican con el medium comienza a hablar y a dar mensajes del más allá, y son mensajes de demonios. Hace muchísimos años, a principios del siglo pasado, hubo un gran mago que se llamó Houdini.
1910, 1915, más o menos por ahí. Houdini fue un mago que asombró al mundo entero con lo que él hacía. Se metía en unas cosas como de agua y lo metían de los pies, encadenado, y antes de que se asfixiara, se ahogara, se quitaba las cadenas y salía. Houdini no se supo hasta el final de su vida que consultaba a los muertos y que tenía sesiones de espiritismo. Entonces Houdini, en uno de sus actos, lo pueden ver en cualquier lado, hasta una película hicieron con Tony Curtis, que él hace de Houdini, que ya también murió este actor, que se ahoga dentro de la pileta y pues ya se murió. Pero antes de esa semana, Houdini le dijo a su esposa: quiero por favor darte este papelito, y le puso un número de 7 letras, 3, 4, 5, 7, etcétera, etcétera. Y quiero que cuando yo muera, hagas una reunión espiritista y me invoques a mí. Y si yo te doy este número que solamente tú sabes, tú vas a saber que yo estoy vivo. Entonces la esposa de Houdini hizo la reunión, se juntó con el medium y le comenzó a decir: dile al espíritu que te dé un número tal. Y le dio el número que Houdini le dio a la esposa. Otro ejemplo de mi propia vida. Mi padre fue un hombre muy, muy religioso. Traía su cordón de San Francisco, etcétera, etcétera. Jamás en la vida, jamás leímos la Biblia, ni supimos que era la Biblia, ni Cristo, ni nada. Éramos religiosos nada más. Mi papá tenía una colección de timbres, era coleccionista obsesivo, llaves, timbres, coleccionaba monedas, todo lo que podía encontrar. Y tenía una colección de timbres valiosísima. Cuando se muere mi papá, una hermana de él, que ya también murió, hizo una sesión espiritista para preguntarle a mi papá, porque nadie sabía. Buscamos esa colección de timbres de mi papá y nadie sabía dónde la había escondido mi papá. Entonces mi tía, la hermana de mi papá, que ya murieron los dos, mi papá le dijo, como consultaba a los brujos y a los mediums, le dijo: vamos a hacer una reunión, y le preguntó al medium: pregúntale al espíritu dónde está la colección de timbres de mi hermano. Y el medium oyó la voz que le dijo: se encuentra en la casa de tu otra hermana, en el sótano, en un baúl pintado de gris. Fue mi tía al sótano de su hermana y encontró en un baúl hasta el fondo de color gris la colección de timbres de mi papá. Esto, hermanos, no es un juego, es real. Los espíritus demoníacos y los demonios existen. Satanás no es un ser pintoresco, atractivo y carismático como lo han pintado con cuernos y con cola. Es la criatura más inteligente, más sabia, más astuta de toda la creación de Dios. Y nosotros, que somos los más tontos, que queremos tratar de encontrar y cómo comunicarnos qué es verdad y qué no es verdad, Dios dice: cree en mí en la cruz y te envío a mi Espíritu Santo. Y mi Espíritu Santo dentro de ti, al hacer tu contacto con la Biblia, comenzarán las vendas a caerte, y te daré un don que se llama discernimiento de espíritus. 1 Corintios capítulo 12. Discernimiento de espíritus. Dice en 1 Juan capítulo 4: nosotros somos de Dios, el mundo oye a los que son del mundo, pero a nosotros, si oímos a Dios, Dios nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces el Espíritu Santo nos ha sido dado para que vengamos a la Biblia y sepamos espiritualmente, intuitivamente. Cuando estás enfrente de una persona, muchas veces, como esa persona tiene cara así de San Miguel de Cholula, ¿verdad? Y tiene cara de santo, pero algo nos dice: algo no me gusta de esta persona. Cuando estás abierto al Espíritu Santo, y nos protege Dios de relaciones y de amistades que más adelante nos pueden hacer un daño en la vida. Esto es muy importante, porque no es coincidencia que durante la tribulación la Nueva Babilonia va a ser y buscar el mismo propósito y el plan final de Dios en contra de sus planes, porque la nueva Babilonia será la base del poder del anticristo. Apocalipsis capítulo 18.
Babilonia, o sea, en Irak, la nación de Irak va a ser el centro. Escuchen estas naciones, que son las naciones que están en la Biblia, que serán del anticristo. Si las quieres apuntar: Irak, Siria, Irán y Turquía. Estas 4 naciones, dice en Apocalipsis capítulo 2, cuando Cristo le escribe a la iglesia de Pérgamo. ¿Dónde está Pérgamo? En Turquía. Y le dice: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces, la zona geográfica, vean el terremoto que acaba de pasar en Turquía, que se abrieron grietas impresionantes. Pues toda esta zona geográfica, que se llamaba la Anatolia hace algunos años todavía, es la región geográfica donde se encuentra la mayor concentración de espíritus malignos. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 9, en la 6ª trompeta, dice la Biblia que junto al río Éufrates se encuentran 4 ángeles atados para ser desatados en la tribulación, que matarán a una tercera parte de la humanidad. En el río Éufrates. Babilonia fue construida junto al río Éufrates. ¿Ven cómo comenzamos a conectar las piezas del rompecabezas? No es coincidencia que Babilonia haya sido construida junto al río Éufrates, y que en Apocalipsis termine la Biblia con Babilonia y el río Éufrates. Y Cristo le diga a la iglesia de Pérgamo, capítulo 2 de Apocalipsis: moras en el trono de Satanás en Turquía. Entonces, ahora, hace poco fuimos a Turquía, no sé cuántos de ustedes nos acompañaron, pero me llamó la atención cuando estábamos en Turquía, que es la única nación en el mundo. Del lado izquierdo está el occidente y del lado derecho el oriente. Es una ciudad entre los 2 hemisferios, occidental y oriental. La Turquía occidental y la Turquía oriental. Está dividida completamente por el Bósforo. Y vemos claramente ahí en Turquía todo lo que ha sucedido, porque actualmente es interesante, y tengo que traerlo a colación, que Turquía pertenece a la OTAN, al ejército de Europa, a la Organización de las Naciones del Tratado del Atlántico del Norte, que se llama la OTAN. Y cuando ahora vino el ataque, la invasión de Putin contra Ucrania, pues comenzaron las naciones europeas que pertenecían a la OTAN a ayudar a Ucrania. Y Turquía como que se comenzó a refrenar. Turquía y Alemania como comenzaron a refrenarse y no mandar tanta ayuda a Ucrania como las demás naciones de Europa. Y después se descubre que Erdogan, el presidente actual de Turquía, descubre que no tiene trigo ni petróleo. Y Europa no tiene trigo ni petróleo, porque Ucrania es de los principales proveedores de trigo y de fertilizantes en toda Europa. Y el petróleo que llega y el gas que llega a Europa, ¿de dónde viene? De Rusia. Lo van entendiendo ya claramente cómo está la situación. Entonces Erdogan, al oír esto, hace 1 mes o 2 meses, vemos la foto. El chino Xi Jinping, Putin, Erdogan y el ayatolá de Irán. El cuarteto que aparece en Ezequiel capítulo 38, versículo 4 y 5. Las 4 naciones que aparece que van a invadir a Israel en los tiempos en que vivimos. Y ahí están delante de nuestros ojos. Ahora, si Turquía pertenece a la OTAN, no puede unirse a Rusia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se tendría que salir de la OTAN. Bueno, acuérdense de lo que estamos diciendo, yo no soy profeta, le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Pero chequen los periódicos en las semanas o meses que viene, Turquía va a renunciar a la OTAN para unirse a Rusia, para que se cumpla Ezequiel 38 del 4 al 5. La palabra de Dios. Ya deja el calimán. ¿Cómo podemos nosotros realmente saber el futuro? La Biblia menciona claramente, Isaías 44, que solo Dios, todo esto que estamos compartiendo,
no se encuentra en los libros de Zoroastro, ni de Gautama Buda, ni de Jim Dixon, ni de Koresh, el que agarraron en Waco, Texas, que decía que era el ángel del Apocalipsis. No se encuentran en Zaratustra, ¿verdad? No se encuentran en Nostradamus. Solamente Dios puede saber con tantos detalles el futuro. Entonces, cuando sabemos que solo Dios puede saber el futuro, tenemos la seguridad que lo que Él ha dicho va a suceder. Porque si sucedió en el pasado y ante nuestros ojos están los protagonistas que en la Biblia se mencionaron hace más de 2500 años, los estamos viendo con nuestros ojos, es lógico que veamos también que en el futuro se cumplirá al pie de la letra lo que la Biblia estableció. Pues cuando dice Jesucristo, yo soy el primero y yo soy el postrero, el alfa y la omega, ¿qué significa esto? Que si Jesucristo es el primero y nos encontramos nosotros en el medio, porque el futuro no se termina, entonces volteo hacia atrás y digo, Jesús, todo lo que tú has dicho en la Biblia hasta ahorita, el siglo XXI, se ha cumplido. Por lo tanto, se cumplirá lo que me falta. Voy a caminar en paz contigo, seguro que nunca me dejarás ni me abandonarás. Isaías 44, versículos 7 al 8. ¿Y quién dice el Espíritu de Dios? Está hablando el Espíritu Santo. ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí al pueblo antiguo. Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. En otras palabras, Dios está retando a cualquier persona, cualquier mago, astrólogo, hechicero, astrólogo, Walter Mercado, ¿verdad? Lo que sea, que no sabemos después de muerto dónde se habrá ido, solo Dios sabe, pero está retando a todos para decirles, ¿quién de ustedes puede poner en orden la historia? Venimos a la Biblia y encontramos hace 2500 años en el libro de Daniel que iban a surgir el imperio babilónico, que después vendría otro imperio que derrotaría al babilónico, los medos persas, que vendría en tercer lugar, este es el sueño de Nabucodonosor, un tercer imperio que de acuerdo a la historia fue Alejandro el Magno. Alejandro el Magno derrotó a los medos persas y después de Alejandro el Magno vendría el imperio romano, tal como la Biblia lo estableció hace 2500 años. Vemos el orden claro que dice la historia, cómo va a suceder todo. La Biblia dice, antes de que venga Cristo vendrá la apostasía, que significa el abandono de la fe y el estado original en que Dios nos creó. Siglo XXI, tú no eres hombre, eres mujer. Tú no eres mujer, eres hombre. Hemos llegado a un punto donde ya se ha desfigurado completamente la identidad de género. El origen que dice la Biblia, macho y hembra los creó. Tú eres macho, tienes el cromosoma Y, que no tienen las mujeres. Tú eres mujer, tienes cromosomas XX. Y te puedes cambiar de sexo, puedes hacer lo que quieras, pero tus cromosomas nunca los vas a cambiar. Y cuando tú tengas ese cambio de sexo, que tú quieres ser lo que Dios no te creó, vas a tener problemas mentales muy, muy grandes. El 65% de los transgéneros se suicidan. El 65% de los transgéneros o que han hecho operaciones quirúrgicas para cambiarse el sexo se suicidan. Porque se encuentran en un cuerpo que no es de ellos. El problema no era físico, el problema es mental. ¿Quién te metió esa idea? Hay un mundo que dice la Biblia, el misterio de Babilonia, de la confusión que reina sobre los seres humanos para confundirnos aún de lo que Dios nos creó, aún del género que Dios nos dice que tenemos biológica y genéticamente. Un mundo confundido. Babel significa confusión. Y es el mundo que estamos viviendo. Un mundo de confusión total. Veamos nosotros ahora que hay muchos ejemplos en la Biblia, esto me encanta, donde Jesús manifiesta que Él es Dios.
o sea, manifiesta sus atributos que Él es Dios, porque comienza a mencionar eventos por adelantado que iban a suceder, que sucedieron y que los seres humanos harían. Por ejemplo, Juan 13:38. Pedro, cuando el gallo cante, no dijo una vez, no dijo 2 veces, no dijo 5 veces. Cristo dijo exactamente cuántas veces el gallo iba a cantar. Cuando cante 3 veces, me vas a negar. ¿Cómo supo Cristo la mente del gallo? ¿Cómo supo que eran exactamente 3 veces las que iba a cantar? Muy fácil la respuesta. Él hizo al gallo. Cristo, antes de que Lázaro muriera, les dijo a los discípulos que tenían que ir a Betania, capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y también se puede ilustrar claramente, ¿verdad?, diciendo que Él era omnisciente, que Él era Dios, porque Él sabía que Lázaro había muerto. No había Twitter en aquel tiempo, no había iPhone, no había telegramas. Y antes de que nadie le dijera, Él les dijo a los discípulos: necesitamos ir porque Lázaro ha muerto. Él, a través del tiempo, pudo saber, por ser Dios, que Lázaro, su amigo, había muerto. Y que Él no había ido anticipadamente a evitar que se muriera, porque la muerte de Lázaro había sido prevista en el calendario y la agenda que Jesús tenía, para que cuando Él llegara, el mundo pudiera creer que Él es la resurrección y la vida. Los discípulos no encontraban los peces, estaban en la barca, pero que Dios mío santo, no podemos pescar nada. Jesús sabía exactamente dónde había peces en el mar y les dice a los discípulos: no echen las redes ahí, échenlas ahí. Lucas 5, del 4 al 6. Y sacan las redes llenas de peces. ¿Quién le dijo a Jesús? Debajo del mar, donde se encontraba la mayoría de los peces. Pero todavía esto no es algo que nos vuele las neuronas, sino que también cuando le piden a Cristo en Mateo 17, 24 al 27, que tenía que pagar impuestos para no discutir. Fíjense lo que hace Jesucristo. Le dice a unos discípulos: ve al río y saca un pez, y ese pez le abre la boca y va a tener un dracma. Sácalo y con eso paga los impuestos. ¿Cómo sabía Jesús de los miles de peces quién tenía un dracma en la boca? Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios pudo en la multiplicación. Padre, Señor Jesús, tenemos de 5 peces y 2 panes, y ¿qué vamos a hacer? Son 5,000 personas. Jesús levantó el pan, lo bendijo y se multiplicaron en 5,000 y sobraron las 12 cestas de los discípulos llenas de pan. Tenía el pan, de convertir el vino, tenía el poder sobre los animales, sobre los peces, sobre el viento, sobre la marea, sobre el universo, porque Él era Dios en la carne. Y finalmente, en Mateo 16, es tan importante que nosotros recordemos estas palabras de Jesús. Los judíos debieron haber sabido cuando Jesús vino por primera vez. Los líderes religiosos estudiosos de la Torá tenían que haber sabido cuándo Jesús iba a bajar. Sin embargo, vino Jesús al mundo y los únicos que supieron cuándo iba a venir en la primera venida fueron Simeón, Ana, la profetisa que cargaron al niño, libro del Evangelio de Lucas, y los pastores que oyeron a los ángeles que cantaban gloria a Dios en las alturas, y los 3 reyes magos, que no eran magos en el sentido de hechiceros, sino los 3 hombres sabios que venían del oriente.
Pero los religiosos no les importó porque comenzaron a venderse, comenzaron a prostituir la religión, el judaísmo, que es lo que está pasando actualmente en el mundo también. Los artistas se venden, los cantantes se venden, los futbolistas se venden, los arquitectos se venden, los abogados se venden, ¿verdad? Vemos una corrupción en el mundo impresionante por intereses económicos. Vendes a tu familia por un amante, vendes a tus padres por esto, o a tu familia por aquello, pero es una corrupción impresionante por el amor al dinero. Y cuando encontramos esto, nos damos cuenta que Jesús en Mateo 16 les dice a los fariseos: hay de ustedes que saben distinguir los cielos, y si las nubes se ponen todas negras, sabemos que va a llover. No sabemos cuándo, pero en cualquier minuto o una hora va a llover. Y ustedes no entendieron las señales de los tiempos en que Él iba a venir. Y los exhortó por eso. Mi pregunta es, para terminar: ¿caeremos nosotros, santos de Dios, y los que nos escuchan por los medios masivos de comunicación, en el mismo problema que cayeron los fariseos? Que las señales que tenemos a nuestro alrededor son indubitables. Estamos rodeados ahora, como jamás han convergido estas señales, en un punto donde no podemos equivocarnos. Estamos viviendo la última generación. La guerra viene próximamente, vienen cosas tremendas en el mundo, y los cristianos ni la Biblia traen el domingo a la iglesia. Ya eres un autómata, todo eres mecánico, haces iglesia, santo, 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 Señor omnipotente, me paro, me levanto. Sé lo que hacía yo cuando iba a misa también. Párense, siéntense, olí incienso, y a la salida, viva Pancho Villa. Me acuerdo cuando entramos a la iglesia, abuelita, aquí no se habla, y todo un ambiente místico. Babilonia está por todo, ¿verdad? Por todas las iglesias así, pero a todo vemos a Babilonia, la resemblanza, y saliendo de la iglesia, ¡ajú, viva Zapata! Porque nos hacían creer que ahí estaba Dios, dentro de las cuatro paredes de un templo o de un edificio. Y así estamos nosotros en el cristianismo. Llegas aquí el domingo a la iglesia, te sientas en un lugar, no traes tu Biblia, no has saludado a nadie, doña Chola está enfrente de ti llorando, no eres, oye viejita, ¿qué puedo hacer por usted? La veo triste, no quiere que ore por usted. Entramos con orejeras, no me importa quién está a la derecha, quién está a la izquierda, quién está atrás de mí. Vengo y lo único que te falta son Coca-Cola y palomitas. Porque así vamos al cine, yo si no me importa quién está, me voy a divertir, pero la iglesia vienes a servir. Porque somos piedras vivas, 1 Pedro 2, somos piedras, Cristo es la piedra angular y nosotros somos piedras en la que el edificio se va construyendo. No hay tal cosa como, yo voy a ser cristiano sin venir a la iglesia. No eres una piedra viva, porque si eres una piedra del edificio, tienes que encontrar la parte que te corresponde en ese edificio que es la iglesia. Y encuentra en la iglesia a donde vas la forma en la que tienes servir. Vienes a servir. Tenemos que convertirnos en servidores de los demás, para que dejes ya tu egocentrismo y mis intereses, nada más. No, tenemos que seguir a Jesucristo, que era manso y humilde de corazón, y no vino a buscar lo suyo, sino a vivir por los demás y a servir en lugar de que a Él lo sirvieran. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por hacernos comprender los misterios y los talentos que nos has dado para servir y no para nosotros mismos, y que podamos comprender los misterios de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, en quien están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si hemos resucitado, busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Y cuando Cristo se manifieste, nuestra vida será manifestada junto con la de Él, en gloria. Por lo cual trabajamos y luchamos según el poder que Él nos ha dejado dentro de cada uno de nosotros, para que vivamos por Él, y ya no para nosotros, porque si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, moriremos para Él. Ya sea que vivamos o que muramos, le pertenecemos.
Te damos gracias, Señor, por habernos escogido en santificación del Espíritu, para ser rociados por la sangre de Cristo y para buscar la verdad con todo nuestro corazón, por habernos hecho renacer, por habernos dado vida, una vida espiritual que no teníamos para conocerte, porque esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, al único Dios vivo y verdadero que existe. En esta mañana, ustedes que nos ven por la televisión o aquí presentes, ábrele tu vida a Cristo hoy. Él es el que te está llamando. Dile: Señor, perdona mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Y porque creo que vives, te pido en este instante que entres a mi vida. Te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Cuando muera, moriré en paz, porque sabré que mi vida te la entregué y que tú me estarás esperando en el otro lado del túnel con tus ángeles para vivir la realidad que me das ahora que te conozco. En el nombre de Jesús. Amén.